Y con renovado look viene nuestro especialista en lectura y en fomento de la lectura, con Jorge Amado, que hoy estamos hablando de rituales y de a dónde te llevan. A mí Jorge Amado me lleva a la playa, me lleva a la textura, a la sensualidad. Bienvenido, totalmente. Martín. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sí, no, esta mañana fría, aunque está sol, ideal para estar en Bahía, en la playa, ¿no? Qué gente, toda esta gente está en mi contra, me quieren enloquecer. Me quiero ir. Sí. Bueno, una linda forma de viajar económicamente, ahí está, y con mucha imaginación, es con la lectura, ¿no? Y bueno, sí, Amado, un grande de las letras, ¿no? Brasileras, uno de los autores más leídos en el mundo, brasileros, y sobre todo también que acompañó de alguna forma lo que fue el boom latinoamericano, que obviamente, o sea, lo que se llamó el boom latinoamericano, como siempre decimos, ¿no? Que no fue ningún boom, pero él, o sea, 20 años antes ya estaba escribiendo una cantidad de cosas, pero sí es cierto que ese boom que experimentaron muchos autores de Latinoamérica, lo que tenía Brasil para aportar desde el punto de vista de las editoriales, digamos, era justamente la literatura de Jorge Amado. Un hombre, aparte, muy comprometido también políticamente, un autor que si no leímos sus libros, vimos alguna película, ¿no? Es autor de Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? De Gabriela, o alguna comedia. O alguna comedia, por supuesto, con Sonia Braga, ¿no? O sea, con Betty Farías. Tieta do Agreste. Tieta do Agreste, exactamente. Después estaba Gabriela Clavicanela, que tiene una película. Por eso uno ve y ves las mujeres brasileras. Ves a la mujer brasilera como uno la tiene el estereotipo, ¿no? Exacto, exacto. Y tiene eso, Amado, ¿no? Sí. Medio morena, hermosa, radiante, ¿no? Pelo largo. Caravanas grandes. Sí. Esa, y acá se le trago en la mano. Bueno, pero sí, toda esa descripción, ¿no? Que justamente un poco el que la condensa en su literatura, ahí están esas mujeres justamente que estábamos hablando. Que Amado ha tenido que convivir un poco también con eso de, bueno, el gran retratista, si se quiere, de ese tipo de la mujer bahiana, también a favor de él, digamos, puso a la mujer como protagonista de muchas novelas, que también es algo bastante distinto de muchos autores de su generación, incluso hoy en día, pero también un poco siempre en ese rol de la mujer muy bella, muy seductora, amadora, ¿no? Entonces, a veces se lo ha criticado también un poco por caer quizá en un arquetipo, en un estereotipo. Sí. Si bien es cierto que son todas mujeres empoderadísimas, ¿no? Bueno, pero además, ¿de qué año estamos hablando? 1931, él publicó hasta el fin de los 80. Ya, eso era contrarrevolucionario y exótico y extraño. Totalmente. Ya mostrar ese erotismo. Claro. O sea, eran empoderadas, pero desde una sensualidad, más que sexualidad, no sé. Totalmente, totalmente. Amado exploró mucho, sí, eso de la sensualidad y el erotismo. Bueno, le decían a veces que era el escritor de las prostitutas, despectivamente, obviamente, ¿no? Porque algunas de sus protagonistas, Tieta, por ejemplo, ¿no? Son prostitutas. Sí, o Doña Flor, que también es esta mujer que, digamos, se queda con el fantasma de su ex marido, ¿no? Y con su marido actual y tiene como a los dos maridos exactamente, Badiño y demás. Pero como decía, un autor que, más allá de todo ese color y esa representación de lo que era Bahía y esos aromas, ¿no? También está la cocina bahiana muy metida. Siempre, ¿no? Bueno, en Doña Flor, que trabaja en una academia de cocina, Gabriela, que trabaja en un bar. Hay una película incluso con Marcelo Mastroianni, creo que es Sonia Braga también, de Gabriela Clavicanela. Un autor que es muy internacional y que tuvo un paso incluso por Uruguay, exiliado, ¿no? Escapado. Creo que llegó a publicar incluso en Marcha en algún artículo, dio alguna entrevista. Y bueno, nada, en ese derrotero del exilio que estuvo también en Argentina, después estuvo en Europa. Y que siempre se habla como de las dos etapas de Amado, ¿no? Una primera etapa que es esa etapa de la novela más comprometida socialmente, ¿no? Políticamente. Exactamente, políticamente, porque tengamos en cuenta que lo que hace también es contar ese mundo de los esclavos, ¿no? O sea, la abolición, la esclavitud se había abolido hace relativamente poco en Brasil, en el resto de Latinoamérica, pero las condiciones en las cuales trabajaban en las plantaciones de cacao, fundamentalmente, eran realmente de esclavitud, y todos sus personajes forman parte de ese universo, ¿no? El padre de él, creo que tenía plantación de cacao, no era un gran latifundista, un gran terrateniente, pero sí conocía eso. Exacto, las realidades de los trabajadores. Y se nota, y también el hablar de la infancia pobre, ¿no? De esa vulneración, que eso sí, para mí me parece que no era tan común, uno veía con Vasconcelos, con esto de Mi planta de nacionalidad, una infancia pobre, pero él la mostró vulnerada, de verdad. Y para mí, le decía, cuando lo leí, que era relativamente chica, fue como
de que esa niñez existía, ¿no? Totalmente. De que esa niñez, de esos niños grandes, de ese niño que puede tomar un arma, ya estaba en sus textos. Sí, totalmente. Y que nos queda muy cerca, ¿no? También, porque a veces creo que Brasil tiene eso, ¿no? Justamente por el idioma, quizá, está un poco como separado del resto de Latinoamérica, por lo menos culturalmente, en muchas cosas, ¿no? De la música, bueno, el cine, la literatura también. Y creo que lo que tiene Amado es que justamente, también se lo dice, ¿no? Que es como el más internacional de los autores brasileros. Y si llegó a eso fue en parte porque primero fue en el resto de Latinoamérica, ¿no? Que se lo tradujo, que se lo arropó. Y creo que es por eso, ¿no? Porque nos queda mucho más cerca esas realidades que quizá geográficamente están muy lejos, ¿no? Porque es el norte de Brasil, pero que sin embargo eso retrata una realidad que en todo el continente latinoamericano es de una manera o de otra, ¿no? Si no son los negros esclavos, que es su causa, ¿no? Él habla siempre del orgullo negro. En Bahía es en el resto de Latinoamérica, con los pueblos originarios, y existe. Sí, exactamente. Y sí. Totalmente. Sí, la religiosidad también, ¿no? La religiosidad. En las dos etapas, ¿no? Sí, Martín? sí, totalmente. En las comedias seguro, en sí. las comedias, la de esos libros que bueno, pero en las otras... Es que son un poco comedias porque él incluso tiene ese primer tono. Las primeras son, el primero se llama El País del Carnaval, que tiene 18 años cuando lo publica, ¿no? Entonces, es un tipo de Bahía, claro. Entonces, todo este universo de Caetano Veloso, ¿no? De María Betaña, de Jobim, ¿no? De mismo... Exacto, de la música, del cine, de la gastronomía, es un poco Amado el que lo condensa todo. De nuevo, ¿no? 1931, el día 18 años, se publica El País del Carnaval, que es su primer libro. Bueno, después el carnaval, las escuelas han tomado temas de Amado más de una vez. Sí, bueno, acá las No comparsas también, ¿no? Las comparsas de Negros y Lugolos, ¿no? Hacen representaciones muchas veces de los libros, o parodias también, porque son historias, tiene esa primera etapa que se llaman Cacao, Sudor, ¿no? Que son como más comprometidas, ¿no? Más sociales, que lo que busca es esa denuncia justamente de una realidad. Él fue diputado también. Y en la segunda etapa es una etapa más que, como decía, quizá en parte porque el boom latinoamericano ya existía, el realismo mágico, como esa cosa también inventada, funcionaba en el resto del mundo, y él lo que hizo fue darle un giro un poco más mágico, un poco más romántico de comedia, y aparecen estas otras novelas con estas características. Pero la religiosidad también siempre presente en todas sus obras. Él, bueno, del candomblé, ¿no? Que es la religión que él practicaba, obviamente originaria de ahí, que también, de nuevo, tiene muchísimos puntos en común, ¿no? con nosotros. Quizá si se lee en otra parte de Latinoamérica o en Europa, puede verse como más extraño y extranjero, ¿no? Como algo de afuera, y creo que a nosotros nos toca mucho más cercano todas esas cosas. Él, de hecho, él fue diputado por el Partido Comunista, y estuvo en la redacción de la Ley de Libertad Religiosa en Brasil, de la libertad de culto religioso, ¿no? Y también eso está bueno. Él tuvo un cargo también, un cargo jerárquico dentro de la religión. No, y en la religión, sí, exacto. Él estaba muy metido. Sí. En candomblé. Sí, tenía no recuerdo el nombre, pero tenía un cargo jerárquico, sí. Y como digo, él participó activamente de eso, y en sus libros aparece todo el tiempo, ¿no? Estas figuras, los orillás, los santos, ¿no? Y uno de sus libros también, quizá más interesantes, es uno que se llama Bahía de Todos los Santos, que es una guía para ir por Bahía recorriendo, descubriendo todos los rincones y las calles en las que él se inspiró y en las que muchos otros después también se inspiraron y que hablan de la historia de esa ciudad. Que quizá no es algo eso que todos tengamos en nuestra casa o que no, porque no es una ficción, pero sin duda que si alguien está pensando ir a Bahía, igual a hacer turismo y puede conseguir ese libro. Chusmear. Totalmente, son 400 páginas, no es una guía completa con direcciones, con todo, pero él a ese nivel se hizo cargo de lo que él mismo había generado de alguna forma. De nuevo, ¿no? En casi 60 años escribiendo sobre eso. Después sale un poco de Bahía, pero nunca sale del Brasil. Pasa que vos hablas de Bahía, más allá de que hables de Amado o no, pero hablas de Bahía y hablas del carnaval, hablas de religión, hablas de playa, hablas de... Exacto, la gastronomía también, ¿no? La comida que aparece también en su literatura. Y bueno, y otra cosa también muy importante, obviamente, es el mestizaje social, ¿no? Entonces lo que decíamos es, por un lado, la población, los europeos o los blancos, o como lo dice él, ¿no? Después los negros y el mestizaje, ¿no? Lo que surge de eso. Entonces,
muchas de las protagonistas también de sus novelas son mulatas, ¿no? Y entonces aparece, yo qué sé, está Nasib, ¿no? Que es este árabe también, del de que se enamora Tieta. Entonces aparece esto de la mezcla, ¿no? Racial, digamos, la convivencia de todos ellos, y siempre, nunca con ese lenguaje complicado, ¿no? Muy elaborado, que presenta situaciones existenciales, ¿no? Así muy grandes, sino siempre con un tono sencillo, cotidiano, exactamente. Transcurre en eso, ¿no? En los bajos fondos, los personajes son todos borrachos, ladrones, ¿no? Gente que disfruta de la vida. ¿Viste? Cuando hablamos de conectar columnas, que lo hemos hablado más de una vez, de repente con El Cuervo, también preguntarle a ver en qué plataformas puede haber alguna de estas cosas de Jorge Amado. Es una buena pregunta. Yo no hice la investigación. No, usted se dedica a los libros, joven. No, pero ese estaba bueno. Tranquilo. Y seguro que alguna cosa, hay en algún lado de haber. En YouTube alguna cosa hay. No es, YouTube también tiene que haber. En YouTube alguna cosa hay. Sí, que ahí lo miras gratis con publicidades como yo, pero lo ves. Exacto. Pero nada, un autor que, bueno, justamente hoy hace fecha de fallecimiento, ¿no? Que hoy es fecha de fallecimiento. Murió en 2011. Tampoco es un autor que esté muy atrás para todos nosotros. Casi dentro de poquito también creo que es el cumpleaños. Pará, y lo de las cartas que se publicó. Sí. ¿Era dejar unas cartas para que se publicaran, no sé qué fecha? Sí, no recuerdo bien, sí, pero tenía muchas cartas que se mandaba con otras personas que después se publicaron. Sí, también siempre lo mismo, ¿no? Él lo que quería era como retratar y dar a conocer al mundo esa situación que él vivía, que claro, en el 1930, era muy difícil que el mundo conociera esas realidades, ¿no? Las buenas, las malas, ¿no? Porque parece todo muy alegre, muy feliz. ¿Cómo podían vivir sin redes? Es increíble. Gracias. Había pescadores, así que redes tenían. Sí, bueno, pero redes sociales. No, redes eso sociales. no. Imagínate, si hubiera habido. Muchas gracias, a ustedes. Querido. Un placer como siempre. A ustedes. Nos encanta aprender.